Pedro, el pescador transformado. La historia del apóstol valiente que negó a Jesús y se convirtió en pilar de la iglesia. Su historia está llena de altibajos, dudas, fe, errores humanos y una transformación profunda que lo convirtió en uno de los pilares más importantes del cristianismo. Esta es su historia, de pescador a pescador de hombres. Pedro nació en Betsaida, una aldea de pescadores junto al mar de Galilea. Era hermano de Andrés, otro discípulo de Jesús. Se dedicaba a la pesca, una labor dura y simple, hasta que un día su vida cambió radicalmente. El Evangelio de Mateo relata cómo Jesús lo encontró junto al lago y le dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Pedro dejó inmediatamente sus redes y lo siguió. Este momento marcó el inicio de una transformación espiritual. A pesar de ser un hombre común, Jesús vio en él el potencial de un líder, el nombre que lo cambió todo. Jesús le dio un nuevo nombre: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. El nombre Pedro, del griego Petros, significa piedra. Este fue un acto simbólico. Aunque Pedro era impulsivo e inestable en muchos momentos, Jesús sabía que se convertiría en una roca firme en la fe. Pedro el impulsivo. Pedro era apasionado, valiente y emocional. No dudaba en hablar primero y pensar después. Fue el único discípulo que caminó sobre las aguas hacia Jesús. Mateo 14:29, aunque luego dudó y comenzó a hundirse. También fue el que, cuando Jesús habló de su muerte, se atrevió a decir: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16:22, a lo que Jesús le respondió duramente: «Apártate de mí, Satanás». Este tipo de momentos muestran que Pedro amaba profundamente a Jesús, pero aún no comprendía el propósito espiritual detrás del sufrimiento y la cruz. El día de la negación, uno de los momentos más dolorosos de su vida, ocurrió la noche en que Jesús fue arrestado. A pesar de haber prometido que nunca lo abandonaría, Pedro negó a Jesús 3 veces antes del amanecer, tal como Jesús lo había predicho. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Lucas 22:61. Cuando el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. Fue un momento de quiebre. La negación no solo fue un error, fue una herida profunda en su alma. Sin embargo, no fuese el fin de su historia. La restauración después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En una de ellas, a orillas del mar de Tiberíades, Jesús le hizo a Pedro una pregunta 3 veces: «¿Me amas?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le decía: «Apacienta mis ovejas». Juan 21:15-17. Este diálogo no fue casualidad, fue una restauración. Por cada negación, Jesús le dio una afirmación, le devolvió su lugar, le confió a sus seguidores. Pedro, el que había caído, fue levantado con gracia. El día del cambio. 50 días después de la resurrección en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Pedro, que antes temía, ahora se llenó de poder y valentía. Ese día predicó con tal fuerza que 3,000 personas se convirtieron. Fue el comienzo de la iglesia cristiana. Hechos 2:41. Pedro, el que había sido pescador de peces, ahora era pescador de almas. Ya no era el impulsivo que dudaba. Era un líder lleno del Espíritu. Su ministerio Pedro predicó en Jerusalén, Samaria y otras regiones. Fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles cuando visitó al centurión Cornelio. Hechos 10. Este acto rompió barreras religiosas y culturales, abriendo el cristianismo al mundo no judío. Aunque enfrentó persecución, cárcel y peligros, nunca dejó de predicar. Escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento, 1 y 2 Pedro, llenas de esperanza, exhortación y verdad. El final de un guerrero. Según la tradición cristiana, Pedro murió mártir en Roma durante la persecución de Nerón. Fue crucificado, pero pidió ser colgado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Murió como vivió después de su conversión, con valentía, fe y una profunda entrega. La vida de Pedro nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Aunque falló, Jesús no lo descartó, lo restauró, lo transformó y lo usó poderosamente.